exclamó con una voz que resonó por la colina del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Este grito de desesperación profundo ecoó en los corazones de todos los presentes, incluso en el de Dimas, que sintió la agonía de Jesús como si fuera la suya propia. Jesús, reuniendo sus últimas fuerzas, pronunció sus palabras finales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Con esto, entregó su vida. En el momento exacto en que Jesús expiró, la tierra tembló violentamente, aparecieron grietas en el suelo, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este evento simbólico representaba la apertura de un nuevo camino de acceso directo a Dios, a través del sacrificio de Jesús. El sagrado velo, que antes separaba el santo de los santos del resto del templo, ahora estaba rasgado, indicando que todos podían acercarse a Dios sin necesidad de un mediador terrenal. Para Dimas, estos eventos sobrenaturales confirmaron aún más la santidad y la divinidad de Jesús. No estaba solo presenciando la muerte de un hombre justo, sino el cumplimiento de una promesa divina. La reacción del centurión romano que supervisaba la crucifixión, al ver estos signos, fue de completa convicción. Exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15, 39. Esta declaración de un oficial romano, un pagano, dio aún más credibilidad a lo que Dimas ya creía. Estaba al lado del verdadero Hijo de Dios. Las palabras de Jesús y los eventos que siguieron a su muerte tuvieron un impacto profundo e inmediato en todos los presentes. La multitud, que antes se burlaba y escarnecía, ahora estaba en silencio, muchos de ellos contemplando la magnitud de lo que habían presenciado. Las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas fueron vistas como un signo de la ira de Dios y del luto celestial. Para Dimas, este momento marcó una transformación final en su viaje de fe. Estaba muriendo al lado del Salvador, y eso le trajo una paz indescriptible, incluso en medio del dolor físico excruciante. El impacto de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tuvo un impacto inmediato y profundo sobre todos los que estaban presentes. La tierra tembló, las rocas se partieron y muchas tumbas se abrieron, resucitando santos que aparecieron a muchos en Jerusalén. Mateo 27, 51-53. Estos eventos sobrenaturales causaron gran temor y admiración entre los presentes, reforzando la creencia de que Jesús era de hecho el Hijo de Dios. Los que se burlaban ahora estaban en silencio, tomados por el temor de lo que habían presenciado. Muchos comenzaron a reflexionar sobre la injusticia de lo que habían hecho, y algunos se alejaron, golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento. María, la madre de Jesús, estaba al pie de la cruz, con el corazón destrozado, pero fortalecida por la fe. Al lado de ella estaba Juan, el discípulo amado, quien había recibido de Jesús la responsabilidad de cuidar de ella. Sus lágrimas silenciosas eran un testimonio del dolor profundo que sentían, pero también de la esperanza en la promesa de resurrección. Para Dimas, la muerte de Jesús fue un momento de revelación final. Sabía que Jesús no era solo un hombre bueno, sino el propio Hijo de Dios. Se sentía profundamente transformado por esta experiencia, comprendiendo que había encontrado la redención. Aunque estaba sufriendo una muerte dolorosa, había una paz en su corazón que nunca había sentido antes. Sabía que, a pesar de sus pecados y de la vida que había llevado, había sido perdonado, y que la promesa de Jesús de estar con él en el paraíso era verdadera. El destino de Dimas. Aunque la Biblia no proporciona detalles adicionales sobre el destino de Dimas después de su muerte, las palabras de Jesús en tu camino. Al final del día, la marca que llevas en tu espíritu brilla más que cualquier oscuridad que intenten arrojar sobre ti. Esta verdad permanece tan viva hoy como hace milenios. Y es fundamental que la entiendas bien, elegido. Quien intenta perjudicarte despierta un movimiento en el mundo espiritual muchísimo más grande de lo que su mente limitada logra imaginar. Dios no es un espectador pasivo que observa desde la grada comiendo palomitas. Para nada. Él entra en la situación como un guerrero feroz que lucha por los suyos, remangándose la camisa. En el libro de Éxodo, hay una declaración que pone la piel de gallina. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Percibe la magnitud de esto. No eres tú quien tiene que ponerse los guantes de boxeo. Es el Todopoderoso quien se levanta en tu favor.
Mucha gente, por falta de discernimiento, confunde tu humildad con debilidad. Te ven buscando la paz, prefiriendo doblar rodillas en oración en lugar de armar un escándalo, perdonando en vez de devolver el golpe, y piensan, este es pan comido, está derrotado. Pobres ilusos. No saben que el silencio de un elegido muchas veces es el sonido de la antesala del cielo posicionándose para actuar. Dios puede parecer silencioso por un tiempo, es cierto, pero nunca, jamás está parado. Su justicia puede parecer lenta al ojo humano ansioso, pero te aseguro que no falla ni por un segundo. Acuérdate del faraón. Ese hombre lo descubrió de la peor forma posible, a la mala, como diríamos nosotros. Oprimió al pueblo, se burló de sus clamores e ignoró olímpicamente todas las advertencias divinas. Pero, ay amigo, cuando decidió endurecer su corazón, fue el propio Dios quien enfrentó su arrogancia desmedida. Las plagas, el mar rojo dividiéndose como una cortina gigante, el poderoso ejército egipcio tragado por las aguas. Todo eso grita la misma verdad ineludible. Nadie, absolutamente nadie, gana cuando decide echarle un pulso a Dios. Lo que el faraón nunca tuvo la capacidad de entender es que los esclavos que él maltrataba no eran gente común y corriente. Eran escogidos. Cada golpe de látigo que él daba sobre sus espaldas era en realidad una afronta directa al corazón del Padre. Y hoy pasa lo mismo contigo. Cuando alguien te ataca, pensando que eres presa fácil, no se da cuenta de que está comprando un boleto directo para enfrentarse con el Creador del universo. Es una locura espiritual. Por eso, mantén la calma. Porque quien se mete contigo, se está metiendo en un lío del que no podrá salir ileso. La misma dinámica, casi como un guión divino, aparece en la historia de Daniel. La envidia es cosa seria. Esos funcionarios celosos se unieron para derribarlo y manipularon al rey hasta lograr que lo tiraran al foso de los leones. ¡Qué situación tan desesperada! Pero, ¿quién cerró la boca de esas bestias hambrientas? No fue Daniel con sus fuerzas, fue Dios. Porque cuando alguien arma una coartada para un elegido, cree que está cavando tu tumba. Pero el Señor tiene la maestría de transformar esa trampa mortal en un escenario de lujo para tu liberación. Aquellos leones que debían devorarlo se convirtieron en mansos gatitos, testigos del poder de Dios. Entonces, escúchame bien. Cuando percibas que alguien intenta sabotearte, esparcir chismes o manchar tu buen nombre, no entres en ese juego sucio. No luches con tus propias fuerzas humanas. Recuerda quién lleva tu bandera. Jesús no necesita tus manos para hacer justicia. Él necesita tu descanso en Él. Cada vez que eliges la paz en lugar de la desesperación, el cielo entero se moviliza a tu favor. El Salmo 105:15 lo deja cristalino. De mente normal. David dividía su tiempo entre las responsabilidades del reino y su gran familia. Las Escrituras nos muestran a un hombre que había conquistado prácticamente todo lo que deseaba. Su reino se extendía desde Dan hasta Beerseba, segundo libro de Samuel capítulo 3 versículo 10, una expresión que indicaba todo el territorio de Israel. Pero detrás de esta fachada de prosperidad y poder, comenzaron a aparecer sutiles señales de problemas. La primera estaba en la propia estructura familiar. Con tantos hijos de diferentes madres, las rivalidades y celos eran inevitables. Cada príncipe tenía su propio séquito, sus propios seguidores y, naturalmente, sus propias ambiciones. Amnón, como primogénito, ocupaba una posición especial. Las Escrituras muestran que tenía acceso privilegiado al palacio y una influencia considerable. Absalón, por su parte, ya demostraba las características que más tarde lo convertirían en un rebelde: carisma, ambición y un fuerte sentido de justicia personal. Entre ellos, Tamar vivía protegida, como era costumbre con las vírgenes de la casa real. Un personaje crucial en esta historia, mencionado en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, es Jonadab, sobrino de David y amigo de Amnón. Descrito como un hombre muy astuto, sería el catalizador que transformaría una situación ya tensa en una tragedia irreversible. Su presencia en la corte y su cercanía con Amnón demuestran cómo personas malintencionadas pueden explotar estructuras familiares vulnerables. Lo que hace que esta situación sea aún más trágica es que todos los elementos que llevarían al desastre eran visibles. El aislamiento de los hijos en sus propios grupos, la falta de supervisión paterna cercana y la presencia de consejeros cuestionables.
como está escrito en Proverbios capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. David, ocupado con los asuntos del reino y quizás demasiado confiado en la aparente armonía de su hogar, no percibió cómo las relaciones entre sus hijos se deterioraban. El mismo hombre que tenía discernimiento para juzgar las cuestiones más complejas del reino, estaba perdiendo de vista las dinámicas peligrosas bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, que los padres deben enseñar diligentemente a sus hijos, hablando de estos preceptos, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Pero en medio de las demandas del reino y la complejidad de su familia, David parecía haber perdido de vista esta responsabilidad fundamental. El escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría una serie de eventos que sacudirían todo el reino. Y todo comenzó con algo aparentemente simple, una mirada de codicia y un consejo malicioso. La narrativa toma un giro sombrío cuando las Escrituras revelan en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, que Amnón se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Esto no era amor fraternal, era una obsesión enfermiza que lo consumía. Como primogénito del rey, Amnón estaba acostumbrado a que se cumplieran sus deseos, pero esta vez el objeto de su deseo era prohibido, su propia media hermana. La situación se agrava cuando Jonadab entra en escena, descrito en segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 3, como un hombre muy astuto. Viendo a su amigo decaer, le pregunta: ¿por qué tú, hijo del rey, estás así de desmejorado cada mañana? ¿No me lo contarás? Esta pregunta aparentemente inocente abriría las puertas a uno de los planes más perversos